la alabanza y adoración. Vamos a la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Este tema es importantísimo para los que venimos acá a adorar a Dios y alabarlo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Volvió luego, versículo 20, David para bendecir su casa, y saliendo la esposa Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Este mensaje no es para las iglesias bautistas. Ahí no se danza. Ahí solo vamos derechito a un funeral cuando entramos a esa iglesia. Y los que fueron parte de la iglesia bautista, nosotros también fuimos similar. Sabemos que ahí nos ataban las manos, los pies, las lenguas y no nos dejaban danzar, porque eso era para el diablo. Pero vamos a mostrar que eso no es para el diablo. Quiero iniciar este mensaje con la palabra vil. La palabra vil y con el nombre Mical. Acá hay dos cosas que son importantes, los significados de las palabras. Vil y Mical. Vil significa una persona indigna, una persona infame. Ese es el nombre que la esposa, que Mical catalogó a su esposo, a David. Se refiere a la persona innoble que traiciona la confianza ofrecida que se había depositado en él o en ella. Quiere decir que ella tenía una confianza en él, total, pero él, claro, traía el arca, la presencia de Dios, estaba lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu, y no podía hacer de menos que danzar delante del pueblo de Israel. Mical, de acuerdo al diccionario bíblico, es quien es como Dios. Era la hija. Cuando Saúl, al echarse atrás de su juramento, rehusó decidió entonces darle la menor, a condición de que diera muerte a un centenar de filisteos. Esa fue una condición que hubo con David y con Mical en ese tiempo. David consiguió a Mical, eso está todo en la Biblia. Ella lo ayudó más tarde a escapar de sus maquinaciones de Saúl, cuando Saúl quería matar a David. 3 veces trató de hacerlo el rey Saúl. Y en ausencia de David, al haberse huido de las iras del rey, su padre la casó con otro hombre. Ahora, yo quiero que usted entienda este contexto, porque a veces decimos: Mical, mira a esa mujer, mira lo que hace, llega a la iglesia, está así, atribulada, todo le parece demoníaco. Todo hay un trasfondo en todo esto. Usted no está actuando así por casualidad. Algo le hizo dañar en su niñez, porque actúa así. Porque si no, estaríamos todos danzando. Y sería extraordinario eso, ver una iglesia llena del poder de Dios. Pero Mical traía un problema desde su pasado. Abner, general de Isoboset, se alió, dice la historia, con David, que exigió la devolución de Mical. Y cuando David devolvió el arca a Jerusalén, entró con ella danzando con el arca, arrebatando de un piadoso entusiasmo. Mical le reprochó con sarcasmo una actitud que ella consideraba humillante. ¿Por qué las esposas tratan mal a los maridos? Algunas. ¿Por qué algunas lo tratan mal? Porque hay algo en el pasado. Hay algo en la infancia. Eso es muy importante entenderlo, porque a veces nosotros juzgamos, condenamos y no sabemos las razones. David le respondió que él se había humillado ante Jehová, que seguiría haciéndolo y que sus mismas siervas honrarían al rey. Mical, hay una historia ahí que murió sin hijos, y hay una historia confundida en cuanto a su nombre, por eso lo vamos a aclarar después, pero no es lo importante si murió sin hijos o murió con hijos o no dio a luz. Lo importante acá es la herida que tenía Mical adentro. Y con respecto a los hijos de Mical que se mencionan en 2 Samuel, eran evidentemente de su hermana Merab, de acuerdo a la historia, usted lo ve eso en 1 Samuel, toda la historia, y aquí debe haberse dado un error del copista, del que escribió eso, con lo que sugiere la evidencia de que algunos mistakes hay ahí,
Y el arca representaba la presencia de Dios. David, después de tanto tiempo en cautiverio, Israel, David vuelve a traer el arca a la presencia de Dios. Mi pregunta, ¿por qué tú no danzas? ¿Por qué tú no alabas a Dios? Porque te falta el arca. Te falta la presencia de Dios en tu vida. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel y lo que le pasaba a Mical. Y cuando la presencia de Dios falta en la vida de una persona o de una mujer o de un hombre, lo único que hacemos es juzgar y criticar. Eso le pasaba a Mical. Ahora, ¿cuántos hombres y mujeres cristianos se desnudarían espiritualmente? Porque David se sacó todo, se quedó con ropa interior. Estamos hablando, desnudar espiritualmente significa que usted llega acá y la hermana no le tiene que decir vamos a danzar. Y usted mira a su esposa y su esposa le dice, no seas tonto, no vas a hacer eso, me vas a hacer pasar vergüenza. Y usted se queda quietito. ¿Cuántos se desnudarían cuando realmente reciben la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos dejarían de tener vergüenza, no importa quién te diga qué? Porque cuando vienes a la iglesia, vienes con el arca, vienes con la presencia de Dios, o vienes con los problemas, o vienes con las ataduras del pasado. Porque Mical tenía muchas ataduras. Por eso lo juzgaba a David. Por eso le hablaba y le decía que era vil. Era vergonzoso lo que hacía el marido. Ahora, si tú viniste con el arca o no, eso significa, delante de Dios, desnudarse espiritualmente. Pablo dice, el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo de Jesús. ¿Y sabe lo que es avergonzarse? Avergonzarse es pensar lo que va a decir el hermano, la hermana, mi esposo, mi esposa, mi tío, mi tía, mi hermana. ¿Qué va a decir si me ve danzando? Que estoy loco. Porque nosotros nos convertimos hace 41 años atrás y cuando veíamos las iglesias pentecostales decíamos, estos están locos. Así juzgábamos, los bautistas juzgan así. Que lo que hacen los pentecostales es del diablo. Pero ¿sabe lo que hacía David? Se desnudó espiritualmente. A él no le importaba lo que pensaba la esposa, ni lo que pensaba el presidente Trump. Él se desnuda. Trae el arca, que es la presencia de Dios en la vida tuya. Ay, pastor, pero usted no sabe. Yo vengo cansado y es viernes. Usted no sabe los problemas que traje. Los problemas, tú no puedes traer problemas a la iglesia. Tú tienes que traer gozo, alegría, libertad, porque Jesús te hizo libre. Eso es lo que tienes que traer a la iglesia, no otra cosa. Los problemas los dejas afuera y se los dejas al diablo. Pero cuando llegas a la iglesia, llegas con la presencia de Dios en tu vida. Con la presencia de Dios en tu vida. Come on, gloria a Dios, aleluya, di. Come on, di. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Ah, pero... Está bien, basta porque vas a empezar a hablar en lenguas, pero está bien. Ahora... ¿por qué no corremos nosotros? Mira, ya adelgazaste 2 libras, mira qué bárbaro. Años atrás tuvimos la visita de un predicador que trajo un hermano que todo el mensaje corría alrededor de la iglesia. Se sentía la presencia de Dios acá. Yo me acuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, el pastor Jar Hayford empezaba a correr por el pasillo. Corría y aplaudía, y corría y hablaba y aplaudía. Y uno sentía la presencia de Dios. Qué triste que la hermana Evelina tenga que decir, levante su voz, alabe a Dios, suelte las palabras, alabe a Dios. Si vino preocupada, si está entristecida, si está contristando el espíritu, tenía que haber dicho a la hermana. Eche al diablo de su vida y alabe a Dios. Qué triste que la hermana o el hermano tengan que decirnos a nosotros que tenemos que alabar a Dios, que tenemos que traer el arca a la iglesia. Ahora, ¿cuántos hombres llenos del Espíritu Santo? Hombres.
aguantarían que su esposa lo insultara. O lo dijera, eres un vil, eres un vergonzoso, no eres bueno para nada, mire lo que estás haciendo, me estás haciendo pasar vergüenza en el barrio donde vivimos, eres lo peor, eres igual a tu padre. Ahora, no necesariamente hombres que danzan en la iglesia, sino a veces los varones, porque los varones, hermano Gómez, somos los que a veces decimos tonterías. Y a nuestras esposas no les gusta cuando hablamos tonterías. Ellas nos miran así, no nos dicen nada en la iglesia, pero cuando llegamos a casa, ¿qué dijiste? Te voy a dar a ti, te voy a dar. Mira lo que dijiste, me hiciste pasar vergüenza a mí. Soy la esposa del presidente de la nación, me hiciste pasar vergüenza. ¿Qué pasó, hermano? No dijo nada hoy. Se me quedó callado. ¿Qué pasó? Y cuando hablamos de alabanza y adoración, o escuchamos esta expresión puesta por Dios en el hombre, lo primero que pensamos nosotros es en los salmos, porque David, ¿cuántos salmos hizo David? Pero al recorrer la palabra de Dios encontramos que la palabra de Dios está llena de hermosa y genuina alabanza y adoración, por eso el tema es ese. Antes de hablar qué es la alabanza y la adoración, debemos hacernos las siguientes preguntas, porque cuando llegamos a la iglesia es menester, o antes que lleguemos a la iglesia, es menester que hagamos estas preguntas. ¿Qué cosas estamos adorando cuando llegamos aquí? Porque hay personas que adoramos el negocio, nuestro negocio. Adoramos lo que yo sé hacer, me gusta la profesión que tengo, el carrito que tengo, uno lo adora a veces. O adoramos la forma de vestirnos, ¿verdad que nos vestimos a veces bien? Y adoramos todas esas cosas y nos olvidamos de venir a adorar a Dios y entregar todo nuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando hablamos de adorar, estamos refiriéndonos a idolatrar quizás. Y podemos hacer una lista interminable de cosas y objetos que nosotros idolatramos, que adoramos, que no nos queremos perder. Pero nos olvidamos de la verdadera adoración. Y cuando llegamos acá y no traemos el arca, traemos las preocupaciones. Traemos todas las cosas que no tendríamos que traer, la humanidad nuestra. Mejor decir nuestra adoración y tal vez lo hacemos porque son cosas que nos gustan, que son buenas y uno las adora. Mi casa, ¿cómo la voy a perder? Si yo me muero me la llevo al cielo. No se la voy a dejar a mis hijos. El carro no lo voy a vender, es un carro hermoso. También me lo llevo al cielo. Ahora, antes de entrar en la alabanza y la adoración, ¿quién es Dios? Porque eso es lo que yo tengo que entender hoy. Primero, ¿quién es Dios? Y Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién es Dios? Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Y también Dios es el creador de la raza humana. Dice, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. O sea que Dios es nuestro creador. Y si Él nos crea en espíritu, y Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu. Cuando tú alabas y adoras a Dios, nadie ve el cuerpo Dios no ve el cuerpo, Dios no diferencia hombres y mujeres, Dios no dice este sexo es masculino o femenino, porque Dios te ve en espíritu. Por eso dice la palabra que los que adoran en espíritu y verdad son los que están en la presencia del Señor. Porque Jehová, el Altísimo, dice la palabra, Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra, y grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito, dice la palabra de Dios en los Salmos. Altísimo, alto, supremo. No hay nada superior a Dios. Mire si no lo tenemos que adorar. Temible, digno, capaz de ser temido. Dios es el Rey de reyes y Señor de señores, poderoso. Él sabe todo, Él es sabio. ¿Acaso no sabe Él las cargas que tú traes? ¿Acaso no las sabe Él?
¿Acaso no le aburres tú a Dios cuando estás orando y le dices los mismos problemas que tienes por 20 años seguidos? Si Él lo sabe, si Él ya lo sabe, que tengas que orar. Orar significa depender de Dios y la dependencia de Dios es necesaria. Pero que le hables a Dios como un disco rayado todo el tiempo. Señor, tú sabes mi esposo, tú sabes mi esposa, tú sabes mis hijos. Ya se cansó Dios de esa oración. ¿O crees que no? ¿Por qué no llegas acá y le dices, Señor, yo vengo a adorarte? Yo vengo a alabarte. Vengo a darte todo mi ser, en espíritu, alma y cuerpo. Tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú me hiciste. Yo soy espíritu. Eso es lo que quiere escuchar Dios en una oración. Cuando tú vienes aquí a adorarle, cuando estás en una reunión de oración, hablando siempre y pidiéndole lo mismo a Dios, Dios se cansó de escucharte. ¿Y qué es la alabanza y la adoración entonces? Porque ahí ahora entramos en el tema recién. ¿Qué es la alabanza y la adoración? Es lo que nos concierne a nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel, entonces David le respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en presencia a tu padre. Mire lo que le dice David a su esposa. Dios me eligió en presencia de Saúl, de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. ¿Acaso no tenía motivo David para darle gloria a Dios? ¿Acaso tú no tienes motivo de agradecimiento para darle las gracias a Él, la gloria a Él? ¿Acaso qué estás esperando? ¿Que tu jefe te aumente el salario? ¿Que tu esposa te diga que te ama más que la comida diaria? ¿Que tus hijos vengan y te sirvan? ¿Qué estás esperando? ¿O qué estamos esperando nosotros para alabar a Dios y reconocer lo grande que es Él? Mire qué importante que es esto. Y en este texto que estamos viendo vemos a David explicar qué es la alabanza, porque él fue elegido príncipe por el padre de la esposa Mical, o sea, Saúl. Y allí vemos una expresión de alegría por parte de David. Alegría, diga alegría. Ahora dile al que está al lado tuyo, mira la cara que tienes, dile. Mira la cara que tiene. Alabanza es una expresión de aprobación, admiración, gratitud por beneficios recibidos. Si tú le tienes que dar gracias a Dios, le das gracias por la vida, por poder respirar. ¿Qué más le darías gracias a Dios? ¿Qué más le darías? Mira, ¿qué crees que eso no es importante? Cuando miramos al hermano Emilio, que lo amamos tanto y yo sé que nos está mirando, y él quisiera saltar, danzar, y está pasando un tiempo de prueba tan difícil, y nosotros que no estamos pasando ese tiempo de prueba, que tenemos nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies, que podemos danzar y alabar. Y me gustaría, Gustavo, verte correr un día así. Alentar a otros. Esa alabanza contiene un reconocimiento de la perfección que es Dios. Él es perfecto en todas sus obras, sus beneficios. Y la adoración es la acción de darle honor. ¿A quién le vamos a dar honor? A Él. Esa es la adoración, la parte de darle reverencia, el homenaje. Y dice la palabra inclinarse, postrarse, que proviene de la palabra prosuneo. ¿Sabe lo que viene esa palabra? De honor, es besar la mano. Yo me acuerdo cuando tenía 7 años, que era monaguillo en la iglesia católica, le besaba la mano al sacerdote. Y yo voy a pedir que ustedes vengan y me besen. No, eso no. Tiempo atrás, años atrás, alguien llamó por teléfono a esta iglesia y dijo, ¿puedo hablar con el padre?
Y la pastora le dijo, acá no hay ningún padre, hay un pastor. Casi me convierten en aquel tiempo. Me imagino que de alegría David hubiese querido besarle la mano a su suegro. De la alegría. ¿Sabe lo que es estar alegre? Alegre es lo opuesto a estar triste. Mire qué noticias les di. Alegre es lo opuesto a estar triste. Alegre es una persona que todo el tiempo está con alegría, con gozo, haciendo bromas, haciendo reír a alguien. Porque uno tiene que vivir alegre. El único que me puede entristecer a mí y a varios hermanos es el Internal Revenue Service. Cuando me pide pagarle los taxes. Pero si no, hay que estar alegre, dice la palabra. Fue tanta la alegría de David cuando trajo el arca que empezó a danzar. Y dice, por tanto, danzaré delante de Jehová. Ahora, nosotros nos ponemos alegres, yo los veo a ustedes, el hermano Gerino, cuando estuvimos el cumpleaños de Jade, que llevaste el acordeón, qué alegría había en ese hogar. ¿Te acuerdas? Cuando cantaste Cielito Lindo. Casi nos volvimos todos mexicanos. Ahora, ¿por qué nosotros acá no estamos alegres? Ahora, mire este video. Siempre alegre. El mañana no es suyo, dice la palabra. El mañana no es mío. A veces yo le digo a la pastora, ya llegué a los 70. Hermano Gómez, ya estamos en el límite. ¿Quién se va primero, usted o yo? Ya estamos al límite. Los más robustos, 80, dice la palabra. Pero uno se tiene que ir alegre. Yo ya le dije a mi esposa que cuando yo me voy, que ella se busque a alguien que tenga el mismo talle de camisa que yo tengo, el mismo talle de pantalón, el traje, porque no va a tirar la ropa a la basura. Tiene que aprovecharla. Y yo voy a mirar de arriba si está alegre. Porque si está triste, bajo de nuevo. Pero si la veo alegre, me quedo allá. ¿Qué hijos no estarían orgullosos de tener padres victoriosos? El domingo voy a hablarle a los padres. Aguántense la que viene el domingo. Porque nuestros hijos ni saben lo que nos gusta de comer. Ni saben muchos de ellos de qué trabajamos. Ni saben muchos de ellos qué es lo que nos gusta. Esos son nuestros hijos. Así que imagínense el domingo lo que nos espera. Nuestro Padre Celestial nos lleva, dice la Biblia, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuando nosotros alabamos al Señor, no simplemente estamos cantando, haciendo ruido, brincando, sino que estamos expresándole nuestro agradecimiento a Él. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Cuando tú danzaste, corriste, qué lindo. Antes yo decía, este está loco. David hacía lo mismo. Y la esposa le decía que estaba loco. Pero se siente la presencia de Dios. Ahora, hay que hacerlo cuando realmente la presencia de Dios se siente. Porque Dios es un Dios de orden. No vamos a venir aquí todo el domingo ahora y vamos a correr todos. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano, si oyeres hoy su voz. ¿Sabe que nosotros antes cuando pertenecíamos a la iglesia tradicional, nos arrodillábamos?
Pero ahora yo soy salvo, lavado por la sangre del Cordero, yo no necesito arrodillarme. Mentira del diablo. Porque es una manera de postrarse delante de Dios y humillarse delante de Dios, reconociendo la grandeza de Él, el agradecimiento a Dios, que la Biblia nos enseña a postrarnos y a arrodillarnos. La Biblia nos enseña, no el sacerdote. Si usted se postra ahora, ¿qué le daría gracias a Dios? ¿Qué haría? A ver, tomemos solamente un minuto. Arrodíllese un minuto, solamente un minuto. Vamos. Arrodíllese solo un minuto, sin hablar. Dejemos que esto esté en silencio total, un minuto. Pero dele agradecimiento a Dios. Dele gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este minuto, por alabarte, por darte gracias. Te damos gracias, Señor, porque somos tus ovejas. Qué lindo que es darle gracias a Dios. Qué lindo que es adorarle. Qué lindo que es arrodillarnos y postrarnos en la presencia del Señor. Qué lindo que es reconocer su grandeza. Aleluya. Póngase otra vez en sus asientos. Nos postramos en adoración, dice la palabra, porque somos sus ovejas, ovejas de su prado. Ahora, yo estoy alegre hoy, pero mañana no estoy alegre. Y la palabra de Dios dice que una persona cristiana, el seguidor de Cristo, debe vivir una vida continuamente alegre. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice la palabra cantando con gracia, o sea que sea de una manera agradable a Dios, de la manera que lo estamos haciendo de corazón, dice la palabra. Una vez escuché decir a un predicador que los salmos son para el pasado. No es ahora, son del pasado, son de atrás. Pero allí la palabra me dice a mí que puedo hacerlo con salmos, cantos e himnos espirituales. ¿Sabe lo que quiere decir himnos espirituales? Cuando usted empieza a soltar su voz y alabar a Dios con himnos espirituales, gemidos. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Ahora, ¿por qué Mical? Ahí entro en la segunda parte. ¿Por qué Mical vivía contristando el Espíritu de Dios y trataba de difamar en público a su esposo? Porque esa es la parte que nosotros no entendemos a veces y que a mí me duele también cuando vemos situaciones difíciles en personas. Porque somos predispuestos todos a juzgar, pero hay un porqué. Hay una razón. Las personas que están en Camarillo, que están allá, donde están todos los loquitos, los trastornados, uno no nace loco. Algo le pasó a esa persona. Un homeless que usted ve en la calle, no nace homeless. ¿Qué tiene esa persona en la mente? ¿Qué dolor tiene en su alma?
¿Qué le hicieron a esa persona? ¿Por qué Mical vivía contristando el Espíritu de Dios y lo difama al esposo? Mical fue una mujer que se desarrolló en un hogar disfuncional. Y hay que leer la historia de Mical. ¿Y cuántos de nosotros hemos nacido en hogares disfuncionales? ¿Cuántos de nosotros ahora está la mamá cuidando a sus hijos y el padre no está? Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones. Usted ve a los hijos sufrir por hogares disfuncionales. Divorcio, divorcio, divorcio. ¿Cuántas cosas han pasado en nuestra vida? Muerte. Esa joven que vio que su papá tomó un arma y se pegó un tiro en la garganta y ella estaba sentada al lado de su padre y se suicidó. Y después se dedicó a las drogas. Su nombre significa quién es como el Dios. Y variante de Mical, la abreviatura de Miguel. Allí se origina la confusión si tuvo hijos o no. Dos personajes diferentes. Y su padre, a pesar de que era un rey, no fue la excepción para tener un hogar corrupto por el pecado. Su padre. De allí sale Mical. Y cuando uno no tiene al Señor en su vida, todo lo que hace la otra persona te avergüenza. Te avergüenza. Saúl, como cabeza de hogar y rey de una nación, fue utilizada para la destrucción de su familia y para la práctica de actos pecaminosos en contra de David. Y conocemos la historia de Saúl. David lo podía haber matado. Sin embargo, él dijo el ungido de Dios. Y la envidia de Saúl, tenía envidia hacia las victorias de David, provocó que él ofreciera a su hija Mical a David a cambio de 100 filisteos muertos. Se la ofreció el padre. ¿Cuántos padres antes ofrecían a su hija a algún hombre rico en el pueblo o algo por el estilo? ¿Cuántas mujeres han sido abusadas por sus padres? ¿Cuántas mujeres han sido traicionadas por sus hermanos, familia? Y llegan a la iglesia y no traen el arca, traen sus problemas. Y viven atadas todavía. Mujeres más que hombres. Saúl pensó que David moriría. Mire lo que hace el padre. Por el odio, la envidia que tenía Saúl hacia David. Le entrega a su hija, pero también lo quería matar. Sin embargo, dice la Biblia que Dios estaba con David. Y la Biblia nos presenta a Mical, que dice la Biblia que lo amaba a David. ¿Y cómo puede ser que ama a David y por el otro lado lo avergüenza delante de la gente? La doncella conocía a David por la popularidad que él tenía entre las mujeres de la nación. Claro, todas las mujeres querían estar con el rey. Era celosa, claro que era celosa, pero lo amaba. Pero ella tenía dolor en su corazón. Fue entregada por su padre. Y cuando David le entregó la evidencia de su victoria al rey Saúl, él le entregó a Mical como la esposa. Hizo un canje. Y el rey Saúl, no satisfecho, planificó matar a su yerno. Por eso hay personas que llegan y no traen el arca, traen sus problemas, sus ataduras, cosas que pasaron en el pasado. Y llego a la iglesia y no siento la libertad de adorar a Dios. Y no puedo adorar a Dios porque en ese momento que quiero levantar mis manos, que quiero danzar, se me viene el recuerdo. No obstante, Jonatán, hermano de Mical, intercedió por su amigo y cuñado David, dice la Biblia, para que su padre no lo asesinara.
Y la Biblia nos indica que un espíritu malo vino sobre Saúl y quiso matar nuevamente a David. Y en esa ocasión su esposa Mical supo que las intenciones de su padre y ayudó a su esposo a escapar. Quiere decir que acá hay una mujer que tiene a su padre por un lado y a su esposo por el otro. ¿Y qué hace una mujer así? ¿A quién defiende? ¿Se inclina para qué lado? Sin embargo, esta acción provocó que Saúl se enfureciera más. ¿Y ella qué hizo, Mical? Le mintió a su padre. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que ha escapado? Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no te mato. Ahí está en 1 Samuel 19:7. Y ante el intento fallido del rey Saúl, él planificó una vez más asesinarlo, 3 veces. Y la esposa en el medio. Fíjese usted cómo estaba esa mujer destruida. Sin embargo, la amistad sincera de Jonatán y David era tal vez cada vez más que él se enteraba de las intenciones de su padre para matarlo. Jonatán le avisaba a David, mi padre te quiere matar. Y esa acción le costó que su padre le quitara la posibilidad de que fuera el rey. El rey Saúl continuó sus deseos incesantes de perseguir y matar al esposo de su hija. Y sus deseos eran causados por envidia gigantesca que tenía hacia el rey. ¡Envidia! Y el propósito principal de su vida era terminar con la vida de David y no el bienestar de su familia. A él, a Saúl, no le importaba su hija. ¿A cuántos de nosotros no nos importa la familia? Por eso esa mujer estaba destruida. El propósito principal de su vida era terminar con la vida de David y no el bienestar. Eso era Saúl. Y la maldad era tan grande que no consideraba que su hija iba a quedar viuda. Y que iba a matar al mejor amigo de su hijo, Jonatán. A Saúl no le importaba. Ahora yo se la estoy relatando la historia, pero imagínese Mical ahí. ¿En qué situación estaba esa mujer? Por eso le dijo a David, me estás avergonzando. No me estás entendiendo el dolor que estoy pasando. Mira lo que estás haciendo. ¿Dónde quedo yo? ¿Qué van a decir del pueblo de mí? Y la Biblia nos relata cómo Saúl persiguió incansablemente a David y mató a personas inocentes que ayudaban a su yerno. Y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl, como dije antes. Sin embargo, el temor de Dios lo guardó de cometer ese asesinato. Y el rey Saúl no fue buen padre, ni buen suegro. Escuche, yo voy a hablar el domingo, va a ser muy fuerte el mensaje. Porque la influencia de un padre hacia sus hijos es muy importante. Y la influencia de un padre hacia la hija mujer es más importante todavía. Y el domingo no se lo pierda. El causante principal de este hogar disfuncional era la cabeza, el rey Saúl. O sea que el medio ambiente en tu hogar produce el deseo de no alabar a Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahí está el secreto. ¿Estás escuchando o no? El medio ambiente en tu hogar produce el deseo de no alabar a Dios. Porque ¿cómo llegamos los viernes nosotros? ¡Ay, Dios! Pastor, el domingo me fui bien, pero mire cómo llego hoy. Es que en mi casa mi esposa se pelea, mi esposa grita, yo también grito, mis hijos no llegan, comemos a diferentes horas, nadie trabaja, tengo que trabajar yo solo, escuchar al jefe que me insulta. Y así llego el viernes. ¿No me ve, pastor, cómo llego el viernes? Porque el medio ambiente donde tú vives
te hace llegar así el viernes. El mismo diablo te hace llegar el viernes así. Segunda Samuel 6, David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacía subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró de la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. ¿Acaso David merecía que su esposa lo trate así? No. ¿Pero acaso Mical merecía tener un padre como el que tuvo? Tampoco. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo, ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de su siervo, como se descubriría sin decoro un insensato. Le dijo, insensato. Escuche, yo le digo algo en secreto, yo sé que usted no se lo va a contar a nadie. Pero ¿sabe cuántos pastores renunciarían a su ministerio? Porque la esposa del pastor no está en el ministerio con él. ¿Sabe cuántos hombres renunciarían a su negocio porque la esposa no está en el negocio con el marido? ¿Acaso no dice la Biblia que la mujer tiene que seguir al hombre? Usted no está entendiendo, usted parece que no me está entendiendo lo que quiero decir yo. No me está entendiendo, no importa. Algún día cuando entre con el arca me va a entender. Mical, inducida por el espíritu de Satanás, causado por el dolor que había en su alma, acciona menospreciando a su esposo, maldiciendo su acción y lo llama insensato. ¿Qué podemos sacar de ahí? Uy, cuántas conjeturas podemos sacar de ahí. De la historia de Mical podemos desprender varios puntos para reflexionar. Una pregunta sería, ¿mis acciones como padre o madre llevan a mis hijos a Cristo o lo alejan? Porque el medio ambiente hace que lleve a mis hijos cerca de Jesús o los aleje. ¿Cómo soy como suegra o suegro? ¿Soy una bendición en sus vidas o los persigo como Saúl persiguió a David? ¿Soy un amigo o amiga leal como David y Jonatán o no? ¿Las pruebas o dificultades de la vida me llenan de amargura o busco más a Dios? Hágase esas preguntas. ¿Celebro las bendiciones de Dios con mi esposo? ¿O daño los momentos de bendición enfocándome en necedades? Porque si un matrimonio no celebra uno la bendición del otro, daña eso. ¿Cuántas mujeres solas hay hoy en las iglesias? Usted que me está mirando ahí en la televisión. ¿Y por qué están solas las mujeres? Mi pregunta es, ¿dónde están los maridos? ¿Qué tan importante es el estatus social de mi vida? ¿La posición social va por encima de mi obediencia a Dios? ¿Adoro al Señor con todo corazón, como lo hizo David? ¿O si no, en vez de adorarlo, me estoy quejando? Mire, aquí lo tiene a David danzando y a su esposa amargada. Lo amaba David, pero estaba herida. Y nosotros como hombres tenemos que entender a la mujer cuando está herida, pero a veces no lo aceptamos. Ahora, ¿qué harías tú, varón, en lugar de David? ¿Qué harías? ¿Irías a consolar a tu esposa y dejarías el arca? ¿Renunciarías al pastorado para atender a tu esposa?
¿Renunciarías a tu negocio y dedicarle más tiempo a tu esposa y menos a tus hijos? ¡Ja! Qué difícil se las pongo, ¿verdad? Está difícil. Sin embargo, David supo sobrepasar el estado anímico de su esposa y de igual manera alabó a Dios. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey David descubriéndose hoy delante. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, que me eligió en preferencia a tu padre y a toda la casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré y aún me haré más vil. Escuche, David no renunció a su llamado. Y usted sabe la historia, que después que desapareció Mical, a David le apareció otra esposa, que lo entendió en el ministerio. ¿Quién fue la esposa? ¿Quién? ¿No? Hay muchas mujeres que están esperando ser esposa de David, parece. Abigail. David dijo, aún me haré más vil. Y vil significa grosero, villano, bruto, malandrín, rufián. Porque a David en ese momento no le importó la gente. Y acá tú te haces amigo de Dios o te haces amigo de tu familia y enemigo de Dios. Dice Jesús, el que viene en pos de mí, tome su cruz y ¿qué? Y sígueme. Y también te dice, deje padre y madre. Y que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sabe lo que quiere decir eso, hermano Gómez? Que el día que su esposa le diga, yo no quiero que vayas a la iglesia más, espero que nunca sea eso, usted le diga, tú te quedas, yo voy igual. ¿Amén? David, con tal de alabar a Dios, no le importó lo que la gente pensaba. Y la palabra esa, salmearé, cantaré, despertaré, romper la rutina, tiene que ver. ¿Sabe lo que quiere decir eso, David? Soy libre. Soy libre. El Señor debe ser el timón de cada circunstancia en nuestra vida. Pedro dijo, y con esto termino, justo a las 9, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cierra tus ojos.